Muy bien, chicos. Continuamos con el tema de factorización 2 esta vez. Muy bien. Recuerden que la semana pasada hablamos de la factorización, hablamos de los distintos métodos, tales como el factor común, tales como el método del aspa simple, etcétera, 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 ¿no? Ahora, en esta ocasión vamos a hacer justamente, vamos a instar en el tema de lo que es el aspa. Ahora, en esta ocasión va a ocurrir que a veces vamos a resolver un aspa simple, ¿sí? Pero en el transcurso nos vamos a dar cuenta que nos van a dar dos factores iguales. Es decir, por ejemplo, ¿no? Acá es factorizado x cuadrado más 2x más 1 igual a 0. Al descomponerlos me queda x, 1 y 1. Obviamente me da el resultado de lo que se encuentra al medio, ¿sí o no? Pero en esta ocasión me dan dos factores iguales. Entonces, la única diferencia es que en lugar de tener dos factores por separado, simplemente los voy a juntar a ambos y voy a indicar que esto sería, este ejemplo, por ejemplo, digamos sería x más 1 elevado al cuadrado. Listo, sencillo. Es lo mismo que la semana pasada. La única diferencia es que juntamos a ambos en una potencial cuadrada. Y ya está. Lo mismo ocurre con... ahora vamos a ver lo que es la diferencia de cuadrado, chicos, ¿sí? ¿Qué es la diferencia de cuadrados? Cuando tengo dos potencias cuadradas, ¿sí? Ahora, las potencias cuadradas no siempre se van a ver muy obvias, ¿ah? Tenemos que determinarlas. Cuando tengo una diferencia de potencias cuadradas, ¿sí? Este resultado va a ser igual a la suma de los factores elevados al cuadrado por la diferencia de dichos factores. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Acá tengo x al cuadrado menos 16. Entonces, si yo me doy cuenta, este x al cuadrado viene justamente de un x elevado al cuadrado. Y este 16 viene de un 4 elevado al cuadrado. Por lo tanto, en este caso, los términos que van a intervenir son x más 4, la suma, por la diferencia x menos 4. Y listo, chicos. Cada vez que veamos una diferencia de cuadrados, lo determinamos como la suma por la diferencia de los factores elevados al cuadrado. ¿Cuáles son los factores en este ejemplo? Los factores que están elevados al cuadrado, el x y el 4. Por lo tanto sería x más 4 por x menos 4. Binomio al cubo. ¿Qué ocurre cuando tengo un binomio al cubo? En este caso voy a tener lo inverso del desarrollo de una suma elevada al cubo, ¿sí o no? Sería, a ver, los extremos tienen que estar representados por potencias cúbicas de ambos factores, en este caso de ambos términos, ¿sí? Y acá tiene que haber el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado. El desarrollo es similar a lo que vimos en productos notables, chicos. ¿De acuerdo? Solamente que es lo contrario nada más. En lugar de elevar esto al cubo y tener esta forma, voy a tener esta forma y voy a formar el binomio al cubo. Simple, nada complicado. Ahora, ese binomio al cubo también se puede expresar de otras dos formas, ¿ah? Uno, que es la suma de los cubos más el triple del producto por la suma, o la diferencia de los cubos menos el triple del producto por la diferencia. Cualquiera de las dos formas es válida, ya sea para la suma o para la diferencia. Suma de cubos, ya, esto es diferente, ¿ah? Suma de cubos, en la descomposición de la suma de cubos va a ser lo siguiente. Va a ser la suma de los términos elevados al cubo, ¿sí? Por el primer término al cuadrado menos el producto de los dos términos más el segundo término al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto vas a tener que aprenderlo, sí o sí. Ejemplos. Acá tengo x al cubo más 27y al cubo. Tengo que determinar cuáles son esos términos elevados al cubo. En el primero es fácil. En el primero es x. X elevado al cubo. Y en el segundo es 3y. ¿Por qué? Porque a ambos se les eleva al cubo. En este caso sería 3y al cubo. Sería 3 al cubo 27. Y al cubo. Simplemente y al cubo. ¿No? Entonces, tendría que, en este caso, mi a, ¿cuál sería? El a sería el x. Y el b, ¿qué sería? El b sería 3y. A más b, x más 3y, por x al cuadrado, y primero al cuadrado, menos el producto de ambos, x por 3y, 3xy, más el segundo al cuadrado. 3y al cuadrado sería 9y al cuadrado. Y listo. Esta sería la factorización de la suma de cubos. Listo.
Y en la diferencia de cubos, profesor, es similar a la suma de cubos, pero si te das cuenta, va a cambiar los mismos números, los mismos órdenes, las mismas letras, van a aparecer. ¿Cuál es la única diferencia acá? Los signos. En el primero era, mira, si te das cuenta, si lo leemos de manera directa, sería más, menos, más. Y acá sería menos, más, más. Y los mismos términos se repiten. Quiero que te des cuenta ese detalle. Acá se repite el A, acá se repite el B, se repite el A cuadrado, se repite el A por B y se repite el B cuadrado. Entonces, si tú te aprendes el orden de los términos que van a aparecer en cada factor, lo único que tienes que aprender son los signos. En la suma de cubos es más, menos, más, y en la diferencia de cubos es menos, más, más. Y listo, el procedimiento es similar, nada más. Ejemplo, x al cubo menos 8y al cubo, acá sería, los cubos, ¿cuáles serían? X y 2y. El primero menos el segundo, menos más, acuérdate. El primero menos el segundo por el primero al cuadrado más el producto de ambos más el segundo al cuadrado. X menos 2y por x al cuadrado más 2xy más 4y al cuadrado. Nota a tener en cuenta. A más b elevado al cuadrado no es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Ojo, hay varios que se equivocan en esto y se olvidan agregarle el 2ab. Lo mismo ocurre con esto. A cuadrado menos b. A menos b elevado al cuadrado es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. No, no es igual. Esto es una diferencia de cuadrados. Y listo, chicos. Esta es toda la teoría en cuanto a lo que es factorización. Y va a quedar todavía más claro en lo que es una práctica dirigida. Muy bien, chicos. Empezamos con nuestra práctica dirigida. Ahora, vamos a primeramente interpretar, en este caso, qué le corresponde o qué factorización le corresponde a cada ejercicio. Por ejemplo, acá me dicen factoriza y me dan p de x igual a 4x cuadrado menos 25. Yo al detectar, en este caso, que el primer término es un cuadrado, porque me doy cuenta que 4 es 2 al cuadrado y x al cuadrado viene de x, también me doy cuenta que 25 también es un cuadrado. Entonces, acá tengo una potencia y acá tengo otra potencia. Diferencia de cuadrados. ¿De dónde viene el 4x al cuadrado? Viene de un 2x elevado al cuadrado, ¿sí o no? ¿Y de dónde viene el 25? Viene de un 5 al cuadrado. Entonces, ¿cuáles son mis factores, profesor? En este caso, mis factores son, el primer factor, o bueno, el primer término en este caso sería 2x y el segundo término sería 5. Entonces, ¿qué me dice la diferencia de cuadrados? La diferencia de cuadrados es igual a la suma de dichos términos por la diferencia de dichos términos. Es decir, p de x va a ser igual a la suma 2x más 5 por la diferencia 2x menos 5. Recordemos que la suma va a ser de quiénes, de dichos factores, de 2x y de 5. Y la diferencia también de quién va a ser, de dichos factores también, de 2x y de 5. Y listo. Esto sería todo, chicos, en este ejercicio. Nada más. Así de fácil y sencillo. Siguiente ejercicio. Acá me doy cuenta que es una diferencia de cubos. ¿Por qué, profesor? Porque x al cubo y 8 viene también de una potencia cúbica. En el caso del x, obviamente, es x al cubo, ¿sí o no? Y en el caso del 8, esto viene de un 2 elevado al cubo. Entonces, ¿cuáles serían mis términos para considerar? El x y el 2. Y recordemos, según la teoría, la diferencia, porque estamos trabajando con una diferencia de cubos, es el primero menos el segundo por el primero al cuadrado más el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Muy bien? Ahora, a continuación, entonces la factorización sería como se muestra. A ver. La diferencia de cubos es menos más más. La diferencia del primer término con el segundo término por
el primero al cuadrado más el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esa es la forma de resolver, de factorizar la diferencia de cubos. La diferencia del primero con el segundo por el primero al cuadrado más el producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Entonces, P de X, ¿cómo se factoriza? Este X menos 2 se queda como X menos 2, no hay problema. X al cuadrado más 2X más 4. Y listo. Nada más. ¿Acá hay otra factorización? No. Si acá hubiese otra factorización, se hiciera, chicos. Pero en este caso no hay otra factorización más. Listo. Entonces, este sería el resultado de la factorización de, en este caso, la diferencia de... Muy bien. Siguiente ejercicio. Si me doy cuenta, me dan acá el desarrollo de un binomio al cubo. Recuerda que el desarrollo de un binomio al cubo es el siguiente, ¿sí o no? Ya sea suma o ya sea para la diferencia. En este caso, si me doy cuenta, si veo que todos tienen signo de suma, obviamente tengo que considerar y ver si tienen todos signo de suma. En este caso, no. En este caso aparece el signo de resta. Entonces tengo que entender que es un binomio diferencia, no es un binomio suma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de dónde viene este binomio diferencia en realidad? Recordemos que esto viene de el primero elevado al cubo, ¿sí? Menos el triple del primero, que en este caso es x, por el segundo. Si es 9x cuadrado, ¿de dónde viene el 9x cuadrado? Viene de un 3 por x, también por un 3. En este caso, el primero al cuadrado sería, ¿no? Por el segundo, que sería simplemente 3. Más, nuevamente, el triple del primero, que es x, por el cuadrado del segundo, que en este caso el segundo sería 3, si me doy cuenta. Menos el cubo del segundo. Y listo, entonces estoy determinando qué cosa acá. Estoy determinando que el primero, ¿cuál es? El primer término, ¿cuál es? El primer término es x. X, x y x. ¿Y sabe de dónde me voy a dar cuenta de esto? De los números que están en los extremos. ¿Por qué? Esos me van a determinar prácticamente que este es el desarrollo de una potencia al cubo, de un binomio al cubo. Y estos signos, menos, más, menos, me implica que es un binomio diferencia. Ahora, ¿cuál sería el segundo término? El segundo término sería el 3, 3 y 3. Por lo tanto, ¿de dónde viene este desarrollo de un binomio al cubo? Viene de, en este caso, de un x menos 3 elevado al cubo. Y simple, esta sería la factorización. Es un método directo nada más. Muy bien. Me dicen factorizar y me doy cuenta que estos dos que están acá, son potencias cúbicas. En este caso, el x al cubo obviamente viene de un x elevado al cubo. Mientras que el 125 viene de un 5 elevado al cubo. Entonces, simplemente reemplazo en el desarrollo de la suma de cubos. ¿Dónde está el desarrollo de la suma de cubos, profesor? Acá está. Es la suma del primero con el segundo por el cuadrado del primero menos el producto de ambos más el segundo al cuadrado. Muy bien. Más, menos, más. Entonces, P de X sería esto igual a la suma del primero con el segundo por el cuadrado del primero menos el producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo en este caso. Esta es la forma correcta de resolver. ¿Bien? Entonces, tendríamos en realidad P de X igual a X más 5 por X al cuadrado menos 5 por X más 25. Y listo, chicos. Este sería todo el desarrollo de la suma de cubos. Muy bien. Siguiente ejercicio.
Me dicen factoriza y calcula la suma de sus factores primos. Es decir, cuando lo descomponga me van a dar factores en este caso y voy a sumarlos. Muy bien. Al ojo, esto acá es una diferencia de cuadrados. Entonces voy a tener que descomponer ambos términos. En el caso del primero, 16x al cuadrado, ¿viene de qué cosa? Viene de un 4x al cuadrado. Menos el segundo término, ¿de qué viene? Viene de un 3y elevado al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían mis términos a considerar? 4x y 3y. Entonces, simple, la factorización en este caso sería 4x más 3y por 4x menos 3y. Suma por diferencia. Me piden al final la suma de factores primos. ¿Cuáles son los factores primos, profesor? Estos de acá. El 4x más 3y y el 4x menos 3y. Esos son los factores primos. Por lo tanto, voy a sumar 4x más 3y más 4x menos 3y. 4x más 4x, 8x. 3y menos 3y se van. Por lo tanto, me quedaría el resultado igual a 8x. Último ejercicio, chicos. Me dicen si al factorizar, bueno, en este caso el polinomio xy igual a 8x al cubo más 27y al cubo, me da toda esta descomposición. Me piden calcular a más b más c más d más c. Muy bien, simplemente voy a factorizar esto que es una suma de cubos, ¿de acuerdo? P de x, y viene a ser, ¿qué cosa? 2x, esto elevado al cubo, más 3y elevado al cubo. Entonces, la descomposición sería, recordemos, suma de cubos, esto es igual a el primero, que es 2x, más el segundo, que es 3y, por el primero al cuadrado, menos el producto del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Muy bien. ¿Qué tendría entonces a continuación? Esto sería 2x más 3y, ¿sí? Por 2x elevado al cuadrado sería 4x al cuadrado, menos 2x por 3y, 6xy, más el segundo elevado al cuadrado, que sería 9y al cuadrado. Muy bien, pero me dicen que esto es igual a ¿qué cosa? A ax más by por cx al cuadrado menos dxy más ey al cuadrado, según el dato. Entonces simplemente tengo que darle el valor correspondiente. En este caso, a vale 2, b vale 3, c vale 4, d vale 6 y e vale 9. Muy bien, me piden calcular a más b más c más d más e. ¿Qué sería? 2 más 3 más 4 más 6 más 9. 2 más 3 es 5, 5 más 4 es 9, 9 más 6 es 15 y 15 más 9, 24, chicos. Y así, sin más, hemos terminado nuestra práctica dirigida.